Si a cualquiera de nosotros nos dijeran, va a haber un momento en tu vida en el que vas a vivir 7 minutos de terror y lo remataran con un y va a ser en tu puesto de trabajo, pues probablemente saldríamos corriendo. Otros no paran hasta poder vivir ese momento. Y nuestro invitado de esta noche lo consiguió. Fernando Avilleira, buenas noches. Hola, muy buenos días desde Pasadena, California. Fernando Avilleira está trabajando en un proyecto que puede cambiar por completo la idea que tenemos del universo, porque él fue subdirector de operaciones del vuelo del Perseverance, el robot que llegó con éxito a Marte en febrero, y ahora es uno de los miembros del equipo de la NASA que trabaja para traer a la Tierra las muestras que está recogiendo el Perseverance allí en Marte, o lo que es lo mismo, traer a la Tierra las pruebas de si hubo o no hubo vida en Marte. Fernando, cuéntenos lo primero de todo, esos 7 minutos de terror, los que tardó en posarse sobre Marte el robot al que usted allí en la NASA está entregando prácticamente su vida. Sí, bueno, lo cierto es que estos han sido mis terceros 7 minutos de terror. He tenido el gran privilegio de participar como miembro del equipo de los últimos tres aterrizajes de la NASA en Marte. Y bueno, lo cierto es que, aunque lo he vivido en otras ocasiones, la sensación que se tiene justamente antes de que la cápsula entre en la atmósfera marciana es súper intensa, ¿no? Son nervios, también a la vez con mucha confianza de que se ha hecho un buen trabajo, pero bueno, como siempre se dice, para tener éxito en estos desafíos técnicos tan importantes, ¿no? Hay que hacer todo perfecto y al mismo tiempo tener bastante suerte. Porque en muy poco tiempo el robot tiene que pasar de ir a casi 19.500 kilómetros por hora a posarse. Sí, efectivamente, y debido a las grandes distancias entre la Tierra y Marte, no podemos controlar el vehículo en tiempo real, ¿no? Entonces, pues tenemos que preparar el vehículo para que ejecute una secuencia de comandos de forma totalmente autónoma y, como muy bien has dicho, pues pasamos de una velocidad de unos 19.000 kilómetros por hora, unos 6 kilómetros por segundo, a menos de 3 kilómetros por hora. Para llegar a esa situación, ¿no? Pues tenemos que utilizar un paracaídas supersónico, propulsión para poder decelerar el vehículo y, como te comentaba, pues todo esto se tiene que hacer de forma totalmente autónoma sin ningún tipo de intervención desde la Tierra. Y pasados esos momentos llega esto. As expected. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of As Mars. expected, tal y como estaba previsto, dice uno de los miembros del equipo durante esos agónicos segundos hasta que tienen confirmación de que todo ha ido bien. ¿Qué pensó en ese momento? Pues un alivio tremendo, ¿no? Porque han sido pues muchos años, prácticamente una década, ¿no? Pues trabajando en este proyecto en el que ha habido contribuciones no solamente de la NASA o de la industria privada estadounidense, sino de todos nuestros socios internacionales, incluidos España, ¿no? Pues no solamente va NASA o los Estados Unidos, sino que vamos todos, ¿no? Para mí simplemente pensar que vamos a aterrizar en un lugar, en otro mundo que ningún ser humano ha visto en el pasado, pues me parece algo increíble, ¿no? Yo imagino que ustedes tienen una confianza absoluta en sus cálculos, pero ¿se ha cruzado con algún compañero supersticioso allí en la NASA? Había gente cruzando los dedos, había... Bueno, lo cierto es que tenemos no nos gusta llamarlo tradición, no superstición, quizás Bueno, cada uno lo mal llama rollo. como quiere, pero vamos. Sí, sí, de tomar, nos pasamos unos cacahuetes justamente antes de cualquier momento crítico, ¿no? En el lanzamiento, cuando ejecutamos maniobras de corrección de la trayectoria durante la fase interplanetaria, o justamente antes del aterrizaje, pasamos unos cacahuetes en lo que es el misión de control en NASA, pues para seguir la tradición, ¿no? De que siempre que hemos pasado los cacahuetes las cosas han salido bien. No como superstición, pero sí como tradición. Y afortunadamente, pues como he comentado, hemos tenido bastante éxito en las últimas misiones que hemos mandado a Marte. Ahora, usted está inmerso en el proyecto de traer a la Tierra las muestras más relevantes que recoja el Perseverance. Nos ha contado que martizar es complicadísimo, pero hay otros 7 minutos de terror al salir. Pues lo cierto es que traer las muestras de Marte de vuelta a la Tierra es algo complicadísimo. Estamos en medio de lo que es el diseño, ¿no? y la formulación de cómo vamos a hacer cómo vamos a poder resolver este desafío, ¿no? Y actualmente estamos trabajando en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que es un socio fundamental, ¿no? Para esta meta. Y la misión consiste en mandar pues un pequeño rover, mucho más pequeño que el Perseverance o que el Curiosity, a la vez que vamos a mandar también una plataforma que va a tener un cohete. Entonces lo vamos a aterrizar a unos pocos metros de donde está trabajando el Perseverance ahora mismo. Y entonces el rover va a ir a recoger las muestras que deje el Perseverance en el suelo, Hmm. aunque también estamos viendo pues otras opciones de que a lo mejor el Perseverance lleve las muestras directamente a la plataforma.
Dentro de la plataforma habrá un sistema para poner las muestras dentro de este cohete. Este cohete se lanzará desde la superficie de Marte y habrá en órbita una nave esperando para pues, capturar estas muestras en órbita marciana y traerlas de vuelta a la Tierra, ¿no? Como os podéis imaginar, es un desafío tremendo y algo que nunca hemos hecho en la historia de la exploración del sistema solar. Es un desafío enorme y por lo que me cuenta, tiene que salir todo absolutamente cuadrado. Si algo falla, ¿hay plan B? Siempre hay plan B y por eso nuestras misiones pues duran tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, los rovers Spear Opportunity que aterrizaron en Marte a principios del año 2004 pues se diseñaron para que duraran solamente 90 días y bueno, duraron 6, 8, hasta 10 años, ¿no? Y es porque los sistemas que mandamos a otros planetas pues tienen pues muchos elementos de redundancia por si acaso el sistema principal falla para que el secundario pueda tomar control, ¿no? El Perseverance ha conseguido grabar el sonido de Marte. Este sonido a mí no me dice nada, pero a ustedes les da mucha información. Sí, por primera vez llevamos 2 micrófonos, uno que intentó grabar los sonidos durante el aterrizaje, pero desafortunadamente un problema con el software hizo que no pudiéramos recuperar esos sonidos. Pero ese micrófono y otro micrófono que llevamos en el rover en sí mismo, han recogido sonidos en la superficie y bueno, la verdad es que es interesantísimo porque los sonidos se propagan de forma distinta, ¿no? en la atmósfera marciana y parece que no sea algo muy significativo, pero nos puede proporcionar mucha información, ¿no? Porque incluso los sonidos nos pueden dar ideas, ¿no? de lo que es la composición o la masa de las distintas rocas que estamos analizando con el brazo robótico, con el láser de espectrómetro que utilizamos para analizar la composición de las rocas. Incluso nos dan ideas, ¿no? de cómo está funcionando el rover en sí mismo, ¿no? Porque podemos escuchar el ruido de las ruedas cuando pasa por encima de las rocas, podemos escuchar el movimiento del brazo robótico de la cámara cuando gira, cuando se activan los servos. Y bueno, esto también nos puede ayudar también a detectar problemas, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy mundano, ¿no? Cuando llevamos un coche al taller, pues muchas veces los mecánicos no escuchan el ruido del motor, ¿no? Y así pueden identificar a lo mejor algún problema. Pues esto es un poquito parecido también. Desde un punto de vista técnico nos puede ayudar a identificar algún problema o incluso al resolverlo si es que hay algún tipo de error o en algún mecanismo del vehículo. Y en principio no lo han encontrado. No, todo está funcionando muy bien y de hecho las buenas noticias es que ya hemos almacenado 2 muestras que queremos traer de vuelta a la Tierra y bueno, pues el público se puede preguntar, y bueno, ¿por qué es tan importante traer estas muestras, ¿no? Tienes un rover en Marte que tiene un instrumental muy potente a bordo que lo puedes analizar. ¿Por qué es tan importante traer estas muestras de vuelta a la Tierra? Pues porque los instrumentos que llevamos a bordo son muy potentes, pero no son comparables, ¿no? a los laboratorios que tenemos aquí de alta vanguardia de vuelta a la Tierra, ¿no? Y si encontramos algún tipo de indicio o de señal de posible vida pasada en Marte, pues para poder hacer una declaración de ese tipo, ¿no? que reescribiría los libros de historia, ¿no? Y tendría todo tipo de ramificaciones, incluso filosóficas, pues necesitaríamos pruebas irrefutables y para ello deberíamos de traer las muestras de vuelta a la Tierra para estudiarlas en gran detalle. Y esas pruebas ustedes van a buscarlas específicamente porque ustedes aterrizaron o amartizaron el Perseverance en un cráter donde hace 3.500 millones de años había un lago en el que desembocaba un río. ¿Podemos decir que es posible? ¿Podemos decir que es posible que no estemos solos en el universo, que en ese lago en el que desembocaba un río hubiera vida? Sí, bueno, estamos hablando de hace 3.500 millones de años, hace muchísimo tiempo, ¿no? En un momento en el que Marte pues era un planeta muy parecido a la Tierra, ¿no? En el sentido de que habían ríos, habían lagos, habían océanos y como muy bien has dicho, el lugar que estamos explorando pues había un lago, ¿no? Y en la Tierra sabemos que donde hay agua y existe una fuente de energía como el Sol, existe el potencial de la vida. Por ello este lugar es tan interesante desde un punto de vista científico. Yo no soy científico, soy ingeniero, mi labor pues realmente acaba cuando aterrizamos el rover en la superficie de Marte y luego el equipo de operaciones de superficie y los científicos son los encargados de disfrutar de este vehículo que tiene un potencial de descubrimiento científico tremendo, ¿no? Pero algo que es muy interesante incluso para mí, que no soy científico, del lugar de aterrizaje es que desde órbita, con las naves que tenemos en Marte que están tomando imágenes constantemente de la superficie, pues se puede incluso ver, ¿no? Lo que era el antiguo cauce, ¿no? que desembocaba dentro del cráter
y al final de este lecho del río, del antiguo río, se pueden incluso ver lo que son formaciones delta, ¿no? Esas capas sedimentarias que dejan los ríos al final, ¿no? Al final cuando desembocan en el mar o en este caso en un lago, ¿no? Por lo cual estudiar esta zona en particular pues tiene un potencial tremendo pues, para poder pues encontrar esas pruebas que nos podrían dar más información de si existe vida más allá de la Tierra. Dígame una cosa, ¿ustedes diseñaron ese punto exacto de aterrizaje o fue un poquito así a ojos? O sea, la zona es la que querían, pero cayó donde cayó. Pienso lo que hemos conseguido en estas misiones y lo que hemos avanzado en las últimas décadas pues en la precisión en el aterrizaje, y es algo de ciencia ficción prácticamente, ¿no? Las misiones primeras que aterrizaron en Marte pues tenían un error en el aterrizaje de 100, 200, 300 kilómetros, ¿no? De hecho, el rover Perseverance aterrizó solamente a 1,5 kilómetros aproximadamente del objetivo deseado y aterrizó, y te digo más, aterrizó a 1,5 kilómetros porque este vehículo tenía un sistema innovador que no hemos utilizado en ninguna misión anterior y que realmente nos posibilitó el aterrizar en el cráter Jezero, el cual pues evitaba las rocas, ¿no? El vehículo tomó imágenes durante el descenso de la superficie, las comparó con un mapa que lleva a bordo, que creamos pues gracias a las imágenes, ¿no? Que hemos tomado con los orbitadores que están orbitando Marte en la actualidad, y el vehículo de forma totalmente autónoma pues decidió qué lugar exacto en el cráter era más seguro donde se pudiera aterrizar. Y entonces hizo una maniobra, se desvió y aterrizó justamente en un lugar en el que estaba libre de rocas que pudieran afectar al éxito del aterrizaje. Es por increíble, lo cual, el propio vehículo lo calculó. Solamente a 1,5 kilómetros pudimos aterrizar incluso más cerca, pero el vehículo decidió aterrizar en esa zona que era más segura. Es alucinante. Y ahora que ya han mandado el robot a Marte, el Perseverance, ¿estamos preparados para mandar humanos a Marte? Pues sí, bueno, mandar una misión tripulada es muchísimo más complicado que mandar una misión robótica, porque claro, está el factor humano, está pues la radiación que sufren los astronautas pues tanto durante el viaje interplanetario como una vez que aterricen en la superficie. Estamos también hablando que si tenemos astronautas durante la fase de descenso, pues tenemos que llevar mucho cuidado en los cambios de aceleración, en las fuerzas G, ¿no? Creadas durante pues, esos cambios tan rápidos de velocidad, ¿no? O sea, es un desafío técnico totalmente distinto, pero algo que a lo mejor desconocen pues vuestros oyentes, ¿no? Es el hecho de que actualmente, por mucho que hablemos de mandar una misión tripulada a Marte, actualmente no tenemos la tecnología necesaria para poder aterrizar grandes cargas útiles en la superficie. Estamos desarrollando esa tecnología. Estas misiones robóticas que han tenido gran éxito y que siguen teniendo gran éxito, pues son un banco de pruebas, ¿no? Que están ayudándonos a avanzar en desarrollar esa tecnología. Pero actualmente con los sistemas de aterrizaje que tenemos podemos aterrizar entre 1.000 y 1.500 kilogramos en la superficie, una tonelada métrica. Pero para aterrizar un módulo, ¿no? Como los que vemos en las películas, un módulo habitable, un módulo de servicio, no estamos hablando no de 1.000 o 1.500 kilogramos, estamos hablando de 20.000 kilogramos, 30.000 kilogramos. Y para ello tenemos que utilizar un sistema de descenso muy distinto, que utiliza algunas de las tecnologías que hemos utilizado hasta ahora, pero estamos hablando de utilizar pues, escudos térmicos hinchables, ¿no? Para poder reducir la velocidad mucho más rápido. Tendríamos que utilizar sistemas de retropropulsión supersónica, ¿no? A encender los motores cuando la nave está volando mucho más rápido durante el descenso. Estamos desarrollando estas tecnologías, pero actualmente todavía no las tenemos totalmente desarrolladas. Sé que la NASA no le permite contar demasiado de las pruebas que están haciendo para saber si es viable llevar una misión tripulada a Marte, pero por ejemplo en el Perseverance es verdad que llevan a bordo una muestra de un traje de astronauta para entender cómo reacciona el tejido ante la atmósfera de Marte. Sí, exacto. Bueno, de hecho el rover lleva un montón de experimentos a bordo que nos van a ayudar a mandar una misión tripulada a Marte. Esperemos que en un futuro no muy lejano, ¿no? Una de ellas tenemos distintos tipos de tejido de astronauta y queremos pues, tener un mejor entendimiento de cómo este tejido reacciona al medio ambiente marciano, a la radiación, ¿no? Y esto nos va a ayudar a diseñar trajes de astronautas que van a ser pues, mucho más eficientes, ¿no? Todavía no tenemos esos resultados porque este experimento es más de larga duración,
Con lo cual, vamos a tener que esperar un poquito para entender cómo este tejido en particular o este conjunto de tejidos va a funcionar. Pero tenemos otros instrumentos como, por ejemplo, un sistema de generación de oxígeno en el planeta rojo, ¿no? Esto es algo fundamental, porque en la atmósfera marciana está compuesta mayormente por dióxido de carbono, el cual no es respirable por los humanos, como bien sabéis. Sí. Y bueno, lo que hace este instrumento es tomar este dióxido de carbono y generar oxígeno a partir del mismo, ¿no? Es como una desaladora de agua, pero para el oxígeno. Es fundamental para el soporte vital de astronautas y también se podría utilizar como combustible para futuras misiones. ¿Están entrenando ya allí en la NASA a personas para ir a Marte? Sí, ha habido en la última década varias simulaciones. Se ha elegido un personal de gente que está en la academia, ¿no?, de astronautas de la NASA y están básicamente en una de las estaciones del Polo Norte simulando, ¿no?, lo que podría ser una misión en la superficie de Marte. Están totalmente aislados y tienen que realizar todas las tareas, ¿no?, como si estuvieran en la superficie del planeta rojo. Estamos aprendiendo mucho de todas estas simulaciones y yo espero que cada vez estemos más pronto, ¿no? No que sea una meta que cada vez que nos acercamos se sigue separando de nosotros, ¿no? Se sigue yendo más hacia el futuro. Yo creo que poco a poco nos estamos acercando a ese gran reto de pisar el planeta rojo por primera vez. O sea, los meten en una estación en el Polo Norte simulando que si estuvieran en Marte. Sí, así es, y están confinados durante año y medio, que sería lo típico, la duración típica mínima, ¿no?, de una misión tripulada al planeta rojo, porque hay dos tipos de misiones, ¿no? Una que sería aterrizar una misión tripulada y que las operaciones de superficie fueran de 30 días, enseguida subir a la nave de ascensión para volar a órbita marciana y volver de vuelta a la Tierra. Pero si no mandas una misión hay dos opciones, ¿no? Una que es de estar en Marte durante un corto periodo de tiempo, o ya tendrías que esperar a la siguiente ventana de lanzamiento, que sería año y medio, ¿no? Y esto es simplemente consecuencia de lo que es la mecánica orbital, ¿no?, de la posición relativa de los planetas. O estás allí muy poco tiempo y vuelves enseguida, o tienes ya que pasar año y medio, con lo cual estas misiones de larga duración tienen unos efectos muy importantes, ¿no?, en la fisionomía del ser humano, obviamente. Sí. Usted ha participado en una misión que ha marcado un antes y un después claramente en la exploración del sistema solar, pero ¿cómo llegó a trabajar en la NASA? Sí, bueno, yo me he considerado muy, muy, muy afortunado, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, yo soy de Madrid, mis padres me llevaron a la estación de Robledo de Chabela a visitarla cuando tenía 6 o 7 años y me quedé alucinado, ¿no?, de lo que vi allí, ¿no? Unas antenas gigantes. Era casi ciencia ficción, ¿no? Un poco diciendo, anda, mira lo que veo en la televisión, en las noticias, ¿no? Es realmente real, ¿no? Y bueno, desde ese momento tuve una gran fascinación por el espacio, por la aeronáutica también. Y bueno, gracias a un programa de becas por méritos académicos, tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos a estudiar. Pude hacer mi carrera, mis estudios superiores en ingeniería aeroespacial. Y bueno, yo creo que siempre es muy importante, ¿no?, buscar un área de especialización en la que nos sentamos muy apasionados sobre ella, ¿no? En mi caso fue el tema de la astrodinámica, de la mecánica orbital, del diseño y misión, de la navegación. Y bueno, escribí una tesis que optimizaba las trayectorias entre la Tierra y Marte y luego desarrollaba un concepto para mandar una misión tripulada a Marte. Y bueno, mis profesores me animaron a escribir unos artículos técnicos basados bastante en mi tesis y bueno, tuve la gran suerte de que un concurso nacional llegué a la final y tuve la oportunidad de conocer a Neil Armstrong y eso me puso un poquito, me dio un poco de exposición, ¿no?, hacia afuera y bueno, poco más tarde tuve la gran fortuna de conseguir mi sueño de trabajar para NASA. La radio de hace 20 años no se parece en nada a la radio de hoy. Usted lleva 20 años trabajando en proyectos de la NASA. ¿Cómo ha cambiado la NASA de hace 20 años a la de hoy? Sí, y yo de hecho sí que he visto esa transición, ¿no? Porque ahora tengo compañeros y compañeras que a lo mejor llevan 5 años trabajando en el laboratorio de NASA donde trabajo yo y no han visto esa transición, ¿no? En un principio el software no era tan avanzado como el que tenemos ahora, había un poco que llevarlo de la mano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenías que tener un conocimiento bastante profundo de la teoría para poder realizar los análisis o los estudios con el ordenador, ¿no?
La automatización de procesos era algo muy básico comparado con lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Y tenías que realmente hacer mucho trabajo, mucho cálculo a mano, ¿no? Ahora está todo mucho más automatizado, ¿no? Y algo que es fundamental es que el tiempo de proceso de los cálculos era también pues muchísimo más largo, ¿no? Ahora tenemos superordenadores, tenemos la nube, podemos hacer los cálculos en la nube y eso pues ha multiplicado lo que es la productividad, ¿no? De manera pues exponencial. ¿Qué le diría a un joven ingeniero que quiera acabar compartiendo mesa con usted? ¿Cómo se puede preparar? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es buscar algo que realmente nos apasione, ¿no? Yo tengo esa fortuna, esa suerte de poder trabajar y disfrutar en algo que me parece realmente fascinante y bueno, como siempre digo, ¿no? Con esfuerzo, ¿no? Con dedicación y con perseverancia, ¿no? Precisamente como el nombre de esta última misión que me han mandado a Marte, pues todo es posible. Siempre que tengo oportunidad pues hago pues charlas de divulgación. Pues hablo pues mira con colegios, ¿no? A lo mejor con niños de 8, 10, 12 años y a veces pues con mayores o incluso con profesionales sobre las cosas que hacemos, pero lo que es realmente interesante para mí, ¿no? Es poder hablar con la gente joven, ¿no? Lo que son los futuros exploradores, ¿no? Y motivarlos, ¿no? No solamente a estudiar las ciencias, las matemáticas o la ingeniería, sino pues realmente a buscar algo que les llene, ¿no? Y como decía, pues con esfuerzo pues no hay meta inalcanzable. ¿Las personas que trabajan en la NASA se jubilan en la NASA o dan el salto a otros sectores? Pues es una muy buena pregunta. Tenemos gente bastante mayor que está trabajando con nosotros y bueno, pues es realmente un privilegio, ¿no? Yo uno de mis primeros mentores en la NASA, yo lo recuerdo perfectamente y sigo en contacto con él, ahora ya se ha jubilado, ¿no? Pero vamos, era increíble porque yo empecé en la NASA pues con 20 y pocos años, ¿no? Y este señor pues llevaba más de 50 años trabajando en la NASA, ¿no? Y entonces yo, pues era realmente pues una situación pues curiosísima y bueno, pues yo la veía con mucha humildad, ¿no? Pues trabajar con una persona que lleva trabajando toda su vida, llevaba trabajando 25 años antes de que yo naciera en este tema de la exploración del sistema solar, pues algo impresionante. Lo bonito de trabajar en la NASA, como puede pasar en la Agencia Espacial Europea y en otros muchos lugares, es que la gente trabaja y tiene mucha pasión por lo que hace, ¿no? Por lo cual, ir a trabajar no es un sufrimiento, no es pues ir de 8 a 5 termine una vida, ¿no? Para mí, como que se convierte parte de la familia, ¿no? Yo trato a las misiones en las que trabajo como otros niños, ¿no? Pues mira, tenemos que cuidar del Perseverance. Sobre todo, durante la misión del Perseverance, pues que tuvimos que cambiar un poco, ¿no? la forma de trabajar por la pandemia. Pues trabajé muchísimo desde casa. Y al trabajar desde casa, como vosotros sabéis, al final acabas trabajando muchísimas más horas, ¿no? Y era pues como atender a otro niño. Pues mira, les decía a mi mujer y a mis hijos, pues disculpadme ahora que tengo una reunión y luego vamos a ejecutar una maniobra y tengo que estar en la oficina. Pues me iba a la oficina, cerraba la puerta y lo que es increíble, ¿no? Es que podíamos ejecutar la mayoría de las actividades de forma remota, no ya desde el control de misión, sino desde aquí, desde casa, ¿no? No me diga que sus hijos tienen celos del Perseverance. No. Ellos les gusta mucho este tema, aunque lo ven pues una cosa totalmente normal, porque han tenido pues la gran suerte de vivir estos Papá momentos. Está mandando un robot a Marte. Sí. Han tenido la gran suerte de vivir estos pues, lanzamientos y aterrizajes muy de cerca y es algo que les gusta. Yo espero que al menos a uno de ellos le guste, ¿no? Este tema y bueno, pues sigan un poquito la tradición. Fernando Vieira, muchísimas gracias por contarlo esta noche en Hora 25. Un abrazo. Bueno, un abrazo y espero que os haya gustado la entrevista. I don't know, I just can't let I don't know why I just can't let
caught you with a tricky hand. Now you're just left alone in your mind, and now you're gone away. I don't know why I just can't let it go. Memories on, but I just can't let it go. In the light, right here in the light, right here in the, hold me and don't you ever let this die. Right here in the light, in the daytime.